Capítulo 19. La desesperación de Circe. En lo profundo del mar, escondida en el jardín de almas perdidas de Úrsula, Circe sintió como empezaba a brillar, igual que todas las luces doradas que la rodeaban. Era una curiosa sensación, como si no hubiera sabido lo que era estar viva hasta ese momento. Úrsula había tomado su alma y había dejado una carcasa vacía, marchita como todas las otras víctimas del jardín de la bruja del mar. Circe nunca había reflexionado sobre cómo se sentiría perder su alma, y no se hubiera podido imaginar la profunda y penetrante sensación de vacío, como si no quedara nada más que la tristeza y la soledad. Pero ni eso describía adecuadamente lo que había sentido. Suponía que era similar a un poderoso dolor, ese horrible vacío y el sentimiento de desesperación e impotencia, como si se la hubiera tragado un enorme hoyo negro del que no podía salir. Se preguntaba si así se habría sentido la bestia cuando la maldición le quitó su humanidad, y sintió el calor en las mejillas mientras la vergüenza se apoderaba de ella. Claro que las hermanas dirían que se lo había ganado, que ella le había dado una opción, y era cierto, pero le dolía el corazón al pensar que le había causado tanto dolor a otro, aunque se lo hubiera merecido. Mientras ella y las otras víctimas salían del jardín de Úrsula, libre, vio los restos de su captora regados por el fondo del océano y supo que sus hermanas probablemente estaban cerca. Nadó con una cola de sirena y tembló al ver enormes porciones de los tentáculos cortados de Úrsula, sintiendo una enorme culpa por el papel que había desempeñado en su muerte. No entendía por qué Úrsula la había traicionado, si aunque ya no estaba atrapada en el jardín de almas perdidas, seguía teniendo el horrible sentimiento de vacío. Solo quería saber por qué. Siempre le había caído bien Úrsula, siempre había sido su amiga, nunca sabría por qué la traicionó. ¿O sí? Ahí, brillando en el sucio y turbio suelo del océano, entre los restos de Úrsula, estaba el collar de concha dorada. Circe lo levantó con su pequeña mano y pidió un deseo desesperado. Al instante la atacó una furia que nunca había experimentado. Era increíblemente pesada. Sentía que iba a consumirla. No, no era cierto. Se sentía como si algo creciera dentro de ella, algo demasiado grande y malvado para contenerlo. Sentía que iba a explotar y que no quedaría nada más que odio. No podía soportar este dolor, este sufrimiento, pero el odio y la ira, esa era la peor parte. Era como una horrible enfermedad que la abrasaba en el corazón, distorsionándole la mente y llenándola con horribles imágenes. La cabeza de Circe estaba llena de visiones que no comprendía. Terribles escenas de un hombre al ser asesinado, literalmente hecho pedazos por una multitud enojada, intentando alejarlo de una niña. Imágenes de la misma niña parada en un acantilado, llorando, con el corazón lleno de miedo y odio. Las imágenes seguían apareciendo una tras otra. Circe no sabía lo que significaban, pero podía sentir los recuerdos como si fueran suyos, porque sentía que ella misma era algo completamente nuevo, completamente diferente, de otro mundo. En ese momento se había posesionado de la psique de la bruja del mar. Ella era Úrsula. Era un leviatán. Su cuerpo se expandía no solo con odio, sino con fuerza y grosor. Tenía el poder de dominar el mar y lo hacía con placer. El poder era demasiado para cualquier brujo o bruja, incluso para Úrsula, y asustaba a Circe. Peleaba no solo consigo misma, sino con un terrible odio dirigido a ella.
No lograba entender quién tenía el poder de dirigir tanto odio. ¿Quién tenía el poder de utilizar su propia magia en su contra? Su mente se revolvió con la tormenta de odio que la inundó. Había crecido a proporciones inmensas y se sentía impenetrable. Su odio la había traicionado. Circe vio dentro del corazón de la bruja del mar. Era horrible, era fea, era monstruosa y repugnante. Era todo lo que su hermano había dicho y todo lo que el hada oscura predijo. Y la bruja del mar sabía que se merecía ese final. Lo supo en el momento antes de morir. Había traicionado a las hermanas, sus queridas amigas, por ese poder y por venganza. Un poder que la estaba destruyendo, un poder que no podía controlar. No tenía fuerza de voluntad propia. El odio puro la había poseído. Era una criatura aparte y ella ya no podía controlarla. Había muerto antes de que Eric le quitara la vida. Circe soltó un terrible grito tan fuerte y horrible que pensó que le rasgaría la garganta. Era ella misma de nuevo, pero atenuada, no solo por su situación, sino por haber visto dentro del corazón de Úrsula en los últimos momentos de la bruja del mar. Cuando alcanzó la superficie, pudo ver el humo morado y negro alzarse del océano como una amenaza nube de ruina, llenando el cielo y manchando los barcos que habían anclado cerca del castillo Morningstar. Los restos de Úrsula flotaban en la superficie y se mezclaban con la espuma del mar, manchándola de un putrefacto color negro. El odio parecía seguir ahí, aún después de su muerte. Pero el faro de los dioses se alzaba con un exquisito brillo, como si se negara a atenuarse por el horrible humo. Mientras Circe salía de las olas y pisaba la orilla, la reconfortaba tener pies de nuevo y poder sentir la arena en ellos. Sentía a sus hermanas cerca, y el pánico la hizo apresurarse para llegar al castillo, porque sabía que algo andaba mal. No se molestó con los guardias en la entrada y simplemente hizo que la dejaran entrar. El señor Hudson la recibió en la puerta con una mirada asustada. Estaba pálido y sus ojos estaban llenos de terror. Señorita Circe, gracias a los dioses que está aquí. Algo anda terriblemente mal con la princesa Tulip y atacaron a Nana. Circe intentó aclarar su mente, todavía revuelta por su transformación de sirena a bruja. ¿Dónde están? Llévame con ellas. El señor Hudson la llevó a la sala principal, donde varios guardias intentaban entrar al cuarto utilizando hachas, aunque lo único que lograban era romper sus armas, a juzgar por el montón en el suelo. A un lado, caballeros. Circe alzó la mano, haciendo volar la puerta hacia adentro con un violento sonido. Nana y las hermanas de Circe estaban inconscientes en el suelo. ¿Dónde está Tulip?, preguntó mirando alrededor del cuarto. En su recámara, señorita. Rosa lleva horas intentando despertarla. Circe no podía imaginar qué había pasado. Necesito que todos salgan de este cuarto. El señor Hudson intentó protestar, pero Circe lo calló con una seriedad fuera de lo común. Hudson, ahora ordena que todos salgan de este cuarto para que pueda ayudar a Nana y a mis hermanas.